Bienvenidos a un nuevo podcast de SUGU. Mi nombre es Begoña Pérez Valderrama, oncóloga médica del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, y conmigo se encuentra la doctora María José Méndez Vidal, oncóloga médica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Buenas tardes, Maríajo, ¿qué tal? Hola, Bego. Acompañándonos en esta edición se encuentra con nosotros una experta oncóloga en el tratamiento de los tumores geniturinarios, la doctora Saray Galván del Hospital Universitario Dr. Negrín de Las Palmas de Gran Canaria. Bienvenida, Saray, a este podcast. Pues muchísimas gracias a las dos por la invitación y bueno, y cuando queráis, pues empezamos. Bueno, pues hoy vamos a hablar de los trabajos más importantes de cáncer de próstata presentados en esta edición del Congreso Americano de Oncología Médica, ASCO, que se ha celebrado del 29 de mayo al 2 de junio en Chicago. Saray, ¿qué destacas en cáncer de próstata en este congreso? Bueno, pues a lo mejor voy a dejar la parte un poquito más interesante para el final, pero bueno, primero me gustaría de forma ordenada ir hablando de los puntos a tratar. Y quizás si empezamos por la próstata localizada, me gustaría destacar el estudio que se presentó en fase 3 de CAM2409 con radioterapia en los pacientes de alto riesgo o riesgo intermedio de próstata localizada. Y es un estudio que fue randomizado 2:1 y los pacientes recibían este fármaco que no deja de ser un virus modificado y que se inyecta a nivel intraprostático a los pacientes por parte de urología o oncología radioterápica. Se divide la próstata en 4 cuadrantes y 3 dosis de tratamiento. Y esto a su vez va con un profármaco. Lo que hace este virus, básicamente, el profármaco con el que va es el valaciclovir, pero lo que hace sobre todo es un efecto de radiosensibilización a la radioterapia y a su vez, pues lo que hace es estimular los linfocitos TSD8. Y lo que destaca de este estudio es, se demuestra la eficacia de ese endpoint primario, que es la supervivencia libre de progresión de los pacientes, disminuyendo, por tanto, el riesgo de recurrencia en un 30%. También lo que se veía es que los pacientes tenían biopsias negativas a los 2 años y en ese porcentaje con los pacientes que recibían el virus era un 20% superior a aquellos que no lo recibían, que recibían placebo. A su vez también se alcanzaban pues, un 10% más casi de pacientes que llegaban a una DIR de PSA por debajo de 0,02, que sabemos que esto pudiera tener una implicación también pronóstica en los pacientes. Y también hay que destacar que disminuye el riesgo de lo que es de recurrencia por cáncer de próstata en un 38%. Fue bien tolerado, que eso también es algo importante a destacar porque no deja de ser un virus, los efectos estaban relacionados pues, con esos escalofríos que pueden producir este tipo de fármacos, y destaca porque se hablaba de que era el fármaco novedoso para la próstata localizada y que no había aparecido nada desde hacía por lo menos 20 años. Otro estudio que me gustaría por lo menos mencionar un poco, sin dar tampoco tanto detalle, es el uso de la inteligencia artificial con lo que es la terapia de privación androgénica y los inhibidores del receptor androgénico del estampite en esos pacientes de próstata de alto riesgo que finalmente pues, reciben abiraterona durante 2 años. Este estudio que lo presentó el Dr. Nick James, hay que destacar que esos pacientes de alto riesgo con N1 o que fueran N0, que tuvieran tumores T3, T4, más de 40 de PSA o Gleason 810, pues el endpoint primario de este estudio fue ver la supervivencia libre de enfermedad, la mortalidad cáncer de próstata específica, la enfermedad a distancia. Este estudio usa tanto las biopsias de los pacientes, la edad, el estadio tumoral, imágenes, y con eso establecen un modelo mediante la inteligencia artificial donde el resumen de todo esto es que los pacientes que estaban en los cuartiles superiores dentro de esos parámetros estadísticos eran los que más se beneficiaban del tratamiento con abiraterona. En los M0 es verdad que era una población un poquito más heterogénea, mientras que en los N0 la población era mucho más homogénea en el cuartil superior. Y estamos hablando de diferencias, por ejemplo, para que le echéis un ojo si queréis, en la supervivencia libre de enfermedad hasta casi un 15% frente a los pacientes que no recibían la abiraterona. Por tanto, como iba comentando, los pacientes de los que eran N0, M0, había una mayor homogeneidad en ese cuartil superior. Estamos hablando de, por ejemplo, diferencias absolutas en supervivencia libre de enfermedad de un 17 versus un 2%.
Con lo cual, lo que finalmente se concluye de este estudio del doctor Nick James es que nos permite, es simplemente un estudio retrospectivo que nos permite luego hacer otros juicios de valor o valorar otros escenarios en los que estudiar el tema de la inteligencia artificial. Y ahora pasamos un poco a la parte de la enfermedad hormonosensible. Realmente hay 2 estudios a destacar y obviamente el más importante del Congreso. Vamos a hablar con los que son tal vez menos relevantes frente al principal, que uno de ellos es el Ironman. El Ironman es un estudio de registro y en este caso lo que se valoró en el Congreso o se expuso fueron el factor pronóstico del PSA en los pacientes con cáncer de próstata hormonosensible. En este caso, lo que se establece como el PSA predeterminado era un PSA, se estableció una horquilla de PSA mayor a 0,2, entre 0,19 y 0,1 y menor a 0,1. Cuando sabemos que realmente menor a 0,02 van a ser los pacientes que probablemente más se benefician de los tratamientos. En este caso estamos hablando de pacientes que reciben terapia de deprivación androgénica con un inhibidor del receptor androgénico y se habla de esa supervivencia global y supervivencia libre condicionada a esos PSA a los 6 y a los 12 meses. Estamos hablando de un registro de muchísimos pacientes, se seleccionaron los hormonos sensibles y en este caso la supervivencia libre y la supervivencia global tanto a los 6 como a los 12 meses vemos que va a favor de los pacientes que tienen PSA por debajo de 0,1 y esto fue estadísticamente significativo y con respecto al PSA fue un factor pronóstico, pero ya independientemente del uso de una amida o de cualquier otro de los inhibidores del receptor androgénico o de si se usaba dobletes o con tripletes con docetaxel. Es decir, los pacientes con PSA menores a 0,1 eran los que mejores resultados obtenían. Y la conclusión que se trajo del Ironman es que aquellos pacientes que tenían PSA por encima de 0,2 a los 6 y los 12 meses tenían peor pronóstico y tal vez en esos pacientes tendríamos que valorar escalar, dar otros tratamientos y sin embargo los pacientes que tenían PSA por debajo de 0,1 son pacientes que a lo mejor podríamos desescalar tratamientos. Otro de los estudios que se presentó en enfermedad hormonosensible es el ARCHES a 5 años. Recordemos que es un estudio randomizado en enfermedad hormonosensible fase 3, donde se da enzalutamida con terapia de privación androgénica o placebo con la terapia de privación androgénica en este escenario. El endpoint primario es la supervivencia libre y otros endpoints la supervivencia global. Se presentan los resultados a 5 años, donde se sigue manteniendo esa supervivencia global a 5 años a pesar de ese crossover. Estamos hablando de que hay una reducción del riesgo de muerte en los pacientes de un 30%. Y si nos vamos a la estratificación por grupos, en alto volumen es una reducción del 13% y en bajo volumen es del 9%. Realmente todos los pacientes se beneficiaron en general, alto, bajo volumen, enfermedad metacrónica o sincrónica dentro de este escenario. Con respecto a la tasa de efectos adversos, pues sobre todo durante el primer año es donde más cansancio se veía en los pacientes, sobre todo en el brazo de la enzalutamida. Y finalmente vamos a quizás la comunicación más importante de ASCO de este año, que es el estudio Amplitude. El Amplitude es un estudio fase 3, también en el que los pacientes estamos hablando de una población con enfermedad hormonosensible y vamos a estudiar las alteraciones en los genes de la recombinación homóloga, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDK12, CHEK2, PALB2, RAD51. Y en este caso estamos hablando de pacientes que no podían recibir como criterio de exclusión un tratamiento con un IPAR previo, sí podían haber empezado la viraterona previamente hasta 45 días antes, igual que también podían haber llevado menos de 6 ciclos de docetaxel. Los pacientes se randomizan a niraparib, 200 miligramos con abiraterona en la terapia de privación androgénica versus niraparib con terapia de privación androgénica y placebo. Estamos hablando de una N total de unos 700 pacientes. El endpoint primario es la supervivencia libre de progresión radiológica, que es positiva. Estamos hablando de que en el total de la población hay una reducción del riesgo de muerte del 35% y en el caso de la población BRCA es de hasta un 48%. Si nos vamos a esa progresión sintomática, que era otro de los endpoints secundarios, también se alcanza con una disminución del riesgo del 50% en toda la población HRR mutada, pero estamos hablando de prácticamente un 56% en la BRCA. Con respecto a la supervivencia global, hay que decir que todavía no se han producido los suficientes eventos como para poder hablar de ella, aunque a priori parece que está siendo una supervivencia positiva.
Los efectos secundarios, pues sobre todo la anemia y la hipertensión a favor del brazo que llevaba niraparib. Estamos hablando de un 50, casi del doble de anemia y de hipertensión en el uso de la combinación con niraparib frente a lo que es el placebo. Y los resultados, siendo positivos, pues parece que pudiera ser un estándar, todavía pendiente de la supervivencia global, en primera línea en enfermedad hormonosensible en pacientes con mutaciones en los genes de la recombinación homóloga. Bueno, Sara, ¿qué te parecen estos primeros resultados ya de la inclusión de los inhibidores de PAR en este setting de pacientes ya sensibles? Teníamos datos en enfermedad resistente a castración. ¿Qué te parecen estos datos de PFS? A mí me parecen positivos y obviamente que probablemente el futuro vaya a ser adelantar el escenario a estos pacientes. Por tanto, es muy importante detectarlos, obviamente teniendo en cuenta el medio en el que andamos y las restricciones, de intentar testarlos lo antes posible, desde que se diagnostica el paciente con enfermedad pues, sincrónica, metacrónica y empezar un tratamiento dirigido. Hombre, este estudio refrenda eso, ¿no? Que no haya datos de supervivencia global. Ese es el problema fundamental. Claro, pero bueno, ya simplemente los datos de PFS, ¿no? Indicarían que hay que testar a todos, tanto en línea germinal como en línea somática, ¿no? Exacto, sí. Probablemente sea lo más complejo a nivel hospitalario, ¿no? Porque son muchos pacientes a testar. Exacto, ese es el problema, que son muchos pacientes y ahora mismo pues no todos los hospitales tenemos la posibilidad de hacer la somática. La germinal tal vez todos tengamos a través de las unidades de hereditario esa posibilidad, pero la somática no, y por lo menos hay algunos hospitales que estamos empezando y no tenemos para hacer para todos, sino seleccionando el paciente y tampoco pues es lo justo, ¿no? También tenemos el póster que se presentó de David Olmo, donde se ve que eso que hay que adelantarlo y que da igual la carga tumoral que estos pacientes hay que empezarlos a tratar lo antes posible. Pues son pacientes de mal pronóstico. Exactamente, yo creo que son pacientes de mal pronóstico, eso en tanto en resistente a castración como en sensible se aprecia y yo creo que sí que nuestra obligación es pinchar un poco ahora en los hospitales porque es que necesitamos el testing, ¿no? Exacto, sí, hay que intentar pues conseguir que, bueno, supongo que a través del ministerio, ¿no? Que nos lo permitan dar a todos y que todos los pacientes pues sean iguales en todos los puntos de España, no aquí sí, aquí no, o por lo menos pues que haya una facilidad, no sé si a través de los grupos cooperativos o en algún hospital donde se haga y en otros no, pues poder mandar las muestras a esos hospitales. Hombre, yo creo que eso va a ser complicado, porque tiene que ir para un hospital a asumir, ¿no? A ver, yo lo digo, y esto si queréis podéis apagar el micrófono porque como también llevo tumores digestivos, en el TTD están haciendo NGS a los pacientes con colangios y demás que otros hospitales no tengan. Tú lo envías la muestra y ahí o sea, hay unos hospitales que se dedican a hacerlo y te lo hacen. Pero son muy Pero vamos, poquitos, estamos ¿no? hablando del mismo problema económico al final. Pero son menos los colangios para determinadas Exacto, son menos frecuentes, claro. Pero cáncer de próstata, si empezamos Son además ya desde la muchísimos enfermedad, pacientes. vamos a pensar en la enfermedad metastásica. Sí, No, son vamos a muchísimos quitar pacientes. los de alto riesgo, que también será otro futuro. Exacto, Pero sí, porque ya hay estudios abiertos en este escenario. Dado que no tenemos ningún estudio que va a comparar esto con el triplete, ¿no? Ni con Daro ni con abiraterona, ¿crees que si finalmente aumenta supervivencia global vamos a tener restricciones precisamente por no haber sido comparado con un esquema tipo triplete, al menos en los altos volúmenes? Hombre, es una muy buena pregunta y es complicada. Bueno, teniendo en cuenta que aquí en España tenemos esa restricción en CPRC, pues claro, yo creo que va a depender mucho de los resultados el que nos lo permitan poner. Sí, teniendo en cuenta que con el Talapro-2, siendo un estudio pues, positivo, aquí en España se ha restringido solo para la población BRCA y además pues sabemos que hay otros pacientes, bueno, ahora hablaremos, pero probablemente que ATM que también se pueden beneficiar, pero creo que va a ser difícil. No sé qué opináis vosotras, pero Sí, sin duda. O sea, vamos, tiene que tener un beneficio en supervivencia claro. muy claro y muy evidente para que nos lo permitan poner, vamos. Claro, el problema del talabro que es verdad que restringe una barbaridad. Aquí, claro, ampliaríamos mucho el abanico, pero claro, depende de los datos que haya al final. Exacto, teniendo en cuenta que está el Talapro, de todas formas, yo tengo también problemas para poner Daro, o sea que yo no sé en qué precio se quedará el ir a París, porque aquí al final esto es cuestión de tal, y a mí, pues,
a viraterona me obligan a poner casi con el docetaxel, o sea, porque la darolutamida es infinitamente más cara. Bueno, O sea, que cada uno en su hospital tendrá su... Y si sale más barato, que es verdad que talazoparib es barato, pero ENSA no, y ENSA va a sacar el genérico, pues a lo mejor nos lo dejan, nos dicen que hay que ponerlo en el CPRC. bueno, a ver, veremos. Vamos a esperar los datos de supervivencia. Exacto. Ahora vamos a hablar un poco de la próstata resistente a la castración. Uno de los estudios que se presentó fue el análisis exploratorio en los genes de la recombinación homóloga, en la deficiencia HRR del TALAPRO. Esta cohorte 2, donde recordamos que es un estudio donde se usa talazoparib con enzalutamida versus placebo-enzalutamida, el endpoint primario, la supervivencia libre de progresión. Y en este análisis exploratorio se estudió el panel de genes con Foundation One, también en biopsia líquida. Los genes estudiados son ATM, BRCA1, BRCA2, CDK12, CHEK2 y PALB2. Con respecto a la tasa de supervivencia global, estamos hablando de un 70%, supervivencias libres que son de 30 meses y globales de 45 versus 30 meses. Eso es la global, pero en la población BRCA vemos que esas tasas de respuestas globales están llegando al 86% y medianas no alcanzadas. Y lo que hay que destacar también de este estudio es que también la progresión del PSA es mucho más tardía y que la población ATM, que no está incluida tampoco en la financiación de este fármaco, al menos aquí en España, tenía tasas del 75% de respuesta y supervivencias libres de progresión radiológica de 30 meses. Con lo cual, lo que se concluye finalmente del estudio es que, obviamente, donde más beneficio vemos en la población BRCA 1 y 2, el beneficio de dar talazoparib con enzalutamida, y simplemente que es un estudio retrospectivo, un análisis para generar hipótesis de cara al futuro en este perfil de paciente. Otro estudio que se presenta es el ENSAPI, en resistencia a la castración, que es un fase 2, donde la población elegida es aquella que tiene un alto riesgo de recibir enzalutamida precoz. Se utiliza el PET con galio-PSMA para evaluar estos pacientes en función del volumen de la enfermedad. Los pacientes son 80 aproximadamente por cada brazo, reciben enzalutamida o enzalutamida lutecio-PSMA. Ya sabíamos que alcanzaba la supervivencia libre de progresión radiológica y también la supervivencia global. Estamos hablando de 8 meses más de aumento. Y lo que se quería establecer de este estudio, en base a lo que conocíamos previamente del terapia con el tema del volumen y el zoom-in, es si esto pues, nos predecía o no la supervivencia global. Si vamos a lo que es a la supervivencia global en función de lo que es el volumen, los pacientes con enzalutamida sí se benefician. La combinación enzalutamida con lutecio-PSMA parece que también, aunque no alcanzaba la significación. Y en cuestión de supervivencia libre de PSA, pues pasa lo mismo. Parece que sí hay una tendencia a ser positivo en ambos casos, pero fundamentalmente para la enzalutamida. Y estamos hablando de que volúmenes más bajos en estos casos son los que más se benefician del tratamiento con enzalutamida. En el caso del Zoom-in, pues sí que no era factor ni pronóstico de supervivencia global ni supervivencia libre de PSA en ninguno de los dos casos. A la hora de hablar de las tasas de respuesta del PSA, pues sí que la combinación de enzalutamida y lutecio-PSMA daba igual el Zoom-in y el volumen. Los pacientes tenían un buen descenso del PSA de más del 90%. Y en el caso de la enzalutamida en monoterapia, pues tenía que tener los pacientes un Zoom-in y un volumen de PSA bajo para hablar obviamente, de respuesta. Y así es como se concluye el estudio. Es decir, que el volumen sí que es un factor pronóstico de supervivencia global para enzalutamida, y que el Zoom-in no es factor ni pronóstico de supervivencia global ni de supervivencia libre para los pacientes, ya sea en combinación o en monoterapia. Lo cual va poco en contra, ¿no? de estudios previos, ¿no? Como el Exacto, de lo que se hablaba también en el terapia y demás, exacto. O sea que no se confirma mucho lo que es la hipótesis que se tenía previamente. Una pena porque, claro, pensábamos que íbamos a tener como factor predictor de respuesta, hacer el PET previo, ver el sub y luego posterior. Y ahora, pues, con este estudio, también es verdad que este estudio es un poco particular porque seleccionaba un tipo de paciente con alto riesgo de progresión. Con alto riesgo de fallo a la ensalutamida. O sea, el paciente es un perfil muy, muy concreto, pero aún así, pues no
no parece que tengamos todo claro con el tema del lutecio-PSMA a la hora de seleccionar este paciente, le va a ir mejor o no en función de cómo hagamos el PET con galio basal. No parece que vaya por ahí ni con lo que es el volumen ni con el submin. Claro, pero al final yo creo que un poco el tema de hacer este estudio era un poco precisamente por eso, ¿no? Seleccionar pacientes, porque al final la indicación que tiene el lutecio es muy abierta al final de la enfermedad y obviamente imposible de reembolsar eso, ¿no? Por precio. Sin embargo, hubiera sido muy interesante que en este perfil de pacientes de alto riesgo y que encima, si podemos determinar qué pacientes se van a beneficiar, esto a la hora de la aprobación del fármaco hubiera ayudado un montón. Hombre, claro, yo creo que sí, porque por lo menos, pues ya que tenemos tantas restricciones, restringirlo a ese perfil de pacientes y que cumpliera esas características. La verdad que es una pena. Es verdad que también es un fase 2 y también a lo mejor por eso nos hubiesen puesto pegas, creo yo. Bueno, algunos de los estudios que hay en marcha en cáncer de próstata, tanto en sensible como en resistente, llevan asociado un subestudio con PET, que yo me imagino que trata un poco de validar ese papel predictor. Y como son estudios prospectivos, pues a ver si, no sé, en un par de años tenemos algún resultado. Cuando quieras, si quieres continuar. Pues dentro de los últimos estudios que quería comentar, pues uno de ellos que serían nuevas combinaciones, está el estudio CONRADE, que es un fase 2, donde los pacientes reciben olaparib o radio-223. Un fase 1-2, donde inicialmente se establece la dosis de olaparib, que sería de 200 miligramos de PCs al día, junto con el radio-223 a las dosis habituales. Los criterios del estudio son los mismos que utilizamos para usar el radio-223, enfermedad adenopática menor a 4 centímetros, no enfermedad visceral, al menos 2 metástasis óseas, y estamos hablando de un escenario del CPRC. En este caso, el endpoint primario vuelve a ser la supervivencia libre de progresión radiológica, y lo que se objetiva en el estudio es que los pacientes que no recibieron, docetaxel previo son los que mejor van y mejor supervivencia libre de progresión radiológica tienen, y al igual que los pacientes que tenían menos de 20 metástasis óseas. A la hora de hablar de la respuesta del PSA y la fosfatas alcalina, realmente en ambos brazos se presentó una reducción del PSA en cualquier grado. Cabe destacar que en el estudio también se hizo un análisis de la población HR positiva, que fue una N de 23 pacientes, pero esos pacientes fueron los que más se beneficiaron en supervivencia libre de progresión radiológica del tratamiento con la combinación de olaparib con radio-223. Y otro dato a destacar es que se miró el ctDNA en el ciclo 1 día 1 y en el ciclo 2 día 1, y como conclusión lo que se establece es que aquellos pacientes que tienen ctDNA positivo al inicio de cada uno de los ciclos son los pacientes que peores tasas de supervivencia radiológicas tenían. Y así es como se concluye el estudio, que pacientes con menos de 20 metástasis que no hayan recibido docetaxel son los pacientes que mejor van, así como aquellos que tienen un ctDNA negativo al inicio de los ciclos. Otro estudio que quería comentar en la enfermedad agresiva, porque también fue bastante comentado, es un fase 2 en esos pacientes que sabemos que tienen muy mal pronóstico, célula pequeña, PSA muy bajo, alta carga de tumor de enfermedad visceral, y es el estudio CENIRA, donde se usa un tratamiento de inducción con carboplatino y cabazitaxel, y a partir del ciclo 2 se le añade la inmunoterapia con cetrellimab. Se toman biopsias durante el estudio y el endpoint primario es la supervivencia libre de progresión en la randomización, porque después de recibir este tratamiento de inducción van a niraparib o niraparib-cetrellimab. Y a pesar de que un 35% de los pacientes progresan a esa inducción con carboplatino, cabazitaxel del cetrellimab, en la randomización, que fueron 30 pacientes en cada brazo de niraparib, niraparib-cetrellimab, alcanzamos pues supervivencias libres de progresión de 8 versus 3 meses y supervivencias globales de 24 meses frente a 10 meses. Con lo cual parece que aún en espera de ver los resultados de las biopsias, que pudiera ser un tratamiento para esta población que tiene mal pronóstico. Y por último, quería comentar fármacos novedosos. Uno de ellos es el Parristamig, que es un anticuerpo biespecífico, un T-cell engager, y va dirigido a la calicreína tipo 2 que está presente en los pacientes que tienen cáncer de próstata y no en los tejidos normales. En este caso es un fase 1-2 de escalada de dosis. La dosis que se establece como la adecuada es la dosis intravenosa, y era una dosis que se podía administrar días 1, 8 y 15 y luego cada 6 semanas en los pacientes de forma ambulatoria.
Y en este estudio, que también se permitía docetaxel previo, incluso habían pacientes que habían recibido lutecio PSMA, las tasas de respuesta fueron del 8% para pacientes politratados, obviamente, y los efectos secundarios pues fueron el síndrome de liberación citoquinas, pero no requirió ningún tratamiento posterior, o la hipertransaminasemia grado 3, que también fue bien controlada y manejada. Por otro lado, con respecto a la disminución del PSA, también fue positiva en los pacientes, estamos hablando de un 36% de reducción, y tasas que son, además de respuesta, duraderas, y una supervivencia libre de casi 8 meses en estos pacientes. Por tanto, parece una opción que pudiéramos administrar a nuestros pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración. Y por último, quería mencionar el Terbium 161 PSMA, que es un radioligando nuevo. Se presentaron los resultados del estudio Violet, que es un fase 1-2, y el Terbium, la forma de actuación es diferente a la del lutecio PSMA. Se habla de que tiene una tasa de efectos adversos inferior, porque en este caso utiliza el efecto beta que tiene una alta letalidad, pero una longitud de onda más corta, por ese efecto Auger en los electrones. Por tanto, tiene una capacidad de tener menos efectos secundarios y abarcar mejor las micrometástasis. En este caso, este estudio, fase 1-2, que se administra también 6 ciclos, conseguíamos tasas de supervivencia libre de PSA de 9 meses y de progresión libres radiológicas de 11 meses, y reducciones del PSA de hasta el 40% de PSA 90. Y por tanto es un campo también, es un radioligando nuevo a tener en cuenta en el cáncer de próstata. Bueno, pues muchas gracias, Saray, por tu magnífico resumen. Y sin más, nos despedimos hasta el siguiente podcast. Muchas gracias a las dos.